Enies Lobby, el destino final de la saga de Water 7, contiene algunas de las escenas más importantes de todo One Piece, incluido el capítulo 395, en donde Clover habla con el gobierno mundial y a través de su hipótesis del reino antiguo nos revela de qué trata en realidad este manga. Los temas abordados en el arco de Enies Lobby son centrales para la trama y a continuación vamos a explorar todas esas escenas que nos dieron presagios importantes y las que, aunque aún no se revela, podrían esconder grandes guiños a giros argumentales futuros de la obra. Para algunos casos hablaré de eventos recientes del manga, así que quienes no vayan al corriente con la historia, pausen el video en este momento si no quieren spoilearse. El arco comienza en el capítulo 375 con la llegada a la isla Enies Lobby, y desde aquí solamente con el propio diseño de la isla Oda nos estaba dando varias pistas importantes. Una por supuesto es el enorme agujero que hay en medio del mar, y que nos hacía preguntarnos cómo es posible que un pequeño fragmento de tierra esté suspendido sobre semejante abismo. Cuando vimos la secuela de la destrucción de Lulusia a través de un arma cuya naturaleza aún desconocemos, inmediatamente se hizo la conexión con Enies Lobby. Es extremadamente probable que en el pasado se utilizó esa misma arma para atacar este lugar, con la diferencia de que parecería como si alguien protegió ciertos fragmentos de la isla que perduran hasta la actualidad. No solo eso, Enies Lobby es una región en la que nunca oscurece, y esto podría ser ya sea un efecto secundario del uso del arma, o bien algo que sucedió debido a algún usuario de fruta, u otro método ajeno a dicha arma, pero que también intervino en el conflicto. Y para añadir más misterio, Enies Lobby es una de 3 localizaciones conectadas por la corriente Tarai, a la que se puede acceder por 3 enormes puertas de la justicia. Dentro de la corriente no hay viento, y sus propiedades son similares a las de los Calm Belts. Es claro que la isla judicial fue un centro clave hace más de 800 años y todos estamos a la espera de que el misterio sea resuelto. En el capítulo 382 hay una referencia un tanto rebuscada, pero curiosa que quisiera mencionar. Cuando Blueno le muestra a Luffy el poder de la Doa Doa no Mi, capaz de crear puertas en el aire, Luffy le pregunta si es un mago. La habilidad de Blueno de crear puertas a una dimensión diferente es parecida a la técnica del abismo que usa Imu y su gente. Y vamos, en Elbaf se nos está dando a entender que estos poderes de Imu tienen conexión con un tipo de magia negra. Aún no estamos seguros sobre cómo funciona el tema de la magia en One Piece, pero ya desde aquí se planteaba la idea. Hay una frase de Luffy del capítulo 383 que es muestra de que si alguna vez se llega a dar un enfrentamiento entre los Mugiwara y Marilloa, será por una razón específica. Luffy dice, en cuanto a la forma de actuar del gobierno mundial, pueden hacer lo que quieran. Nosotros solo vinimos para recuperar a Robin. Es decir, Luffy no está interesado en la política ni en cómo el gobierno controla el mundo. Pero si se meten con sus amigos, entonces habrá problemas. Por lo tanto, para que algo como lo de Enies Lobby se repita, en donde Luffy le declare la guerra al gobierno mundial, tiene que ser para rescatar a alguien. En mi opinión, el único personaje que podría desencadenar algo así en el presente es Vivi. La explicación del origen de los poderes de Fruta del Diablo sigue eludiéndonos, y en el capítulo 385 Yabra nos dice un rumor. Soy un usuario y por tanto hay un demonio dentro de mi cuerpo. Si me acerco a otra fruta, un demonio saldrá y comenzará a pelear con mi demonio y entonces mi cuerpo explotará. Blueno le corrige. Los científicos de la Gran Línea ya han descifrado la teoría de la transferencia de habilidades. Tú estás hablando de lo que pasaría si una persona come 2 frutas. Su cuerpo explotaría sin dejar rastro. El tema de si Yabra tenía razón o no con lo del demonio dentro de una fruta aún no se aclara. Pero ahora sabemos cosas, como que las frutas Zoan tienen voluntad propia. Si hubiera demonios en todas las frutas, supongo yo que todas ellas tendrían una voluntad, no solamente la Zoan. Lo cierto es que esperábamos que Vegapunk nos explicara el asunto, pero solo nos dejó con más preguntas. En esa misma conversación Rob Lucci dice algo intrigante. Un idiota codicioso se destruirá a sí mismo. Si piensas en el riesgo de tener solo una fruta, puedes fácilmente predecir que haría una segunda maldición. Lucci hace ver como si el tema de explotar fuera algo evidente, sabiendo que con tan solo una fruta se pierde la capacidad de nadar. Para mí no es algo tan lógico y esto indica que Lucci definitivamente conoce algo sobre las frutas que nosotros no. El capítulo 385 tiene mucha información interesante, pues Kaku por su parte nos dice, es difícil creer que esta fruta viene de este mundo. Siento un extraño poder emanando de ella, como una fuerza gravitacional. Creo que previo a esta escena nadie había mencionado que se sintiera algo extraño alrededor de una fruta. Ciertamente Luffy no notó nada cuando comió la Gomu Gomu no Mi.
Me pregunto si eso que sintió Kaku tiene relación con la voluntad de las frutas Zoan, porque precisamente la que tenía en sus manos era una. Lucci le contesta con una frase interesante, que es un presagio directo a un detalle que aprenderíamos hasta el final de la saga. Dice: hay muchas personas que navegan su vida entera buscando una sola fruta del diablo. Esto es un guiño a Marshall D. Teach, quien solamente se unió a la tripulación de Barba Blanca con el objetivo de encontrar la logia de oscuridad específicamente. Zoro tiene muchas técnicas relacionadas con temas del budismo y los demonios. La más notable en esta sección es Ashura, de la que hablaré más adelante, pero en el capítulo 387 tenemos otra, que es muy curiosa, porque para empezar, en el fondo, vemos una silueta de un demonio que se parece mucho al demonio Fleur de Robin, y además tiene algo que parece como el halo de nubes que tienen los Zoan despertados y las transformaciones demoníacas del Gorosei. Al hacer esta técnica, las espadas de Zoro parecen ondular. La técnica en sí lleva por nombre Ebi Mayonezu Onigiri, que básicamente se traduciría como onigiri de camarón con mayonesa. Pero los ataques de Zoro, además de referencias a comida, siempre tienen otro trasfondo. Oda divide la palabra Ebi Mayonezu en dos, Ebima y Yonezu. Los kanjis de Ebima se leen como demonio hermoso, y los de Yonezu, insomnio de noche. ¿Habrá algún mensaje en esto? ¿Alguna referencia a Imu o al hecho de que Barba Negra no duerme? ¿Quizá a la misma Robin? No tengo idea por el momento, pero creo que esta es una de esas escenas que se volverá muy popular más adelante cuando entendamos la referencia. En el capítulo 388 vemos directamente la dimensión alterna a la que accede Blueno cuando usa una puerta en el aire. Podemos apreciar que existe paralela al mundo normal y que Blueno puede ver tanto el entorno exterior como a las personas que hay ahí en forma de sombras, pero la gente fuera de esa dimensión no puede ver a Blueno. Creo que si llegamos a ver cómo se ve el abismo de Imu por dentro va a ser similar a esta escena. Pasamos al capítulo 392, el inicio del flashback de Robin, que está lleno de frases y simbolismos interesantes. Uno de ellos es el hecho de que el árbol del conocimiento de Ohara tiene 5000 años de antigüedad. Hasta el momento es la referencia más antigua que se ha mencionado en el mundo de One Piece de forma directa. Además, dentro del árbol, Oda nos mostró un modelo del planeta azul, rodeado de otros cuerpos celestes. No dijo nada sobre el asunto, y nadie mencionó su significado, si es un modelo geocéntrico del sistema solar, o si el mundo de One Piece tiene varios satélites en órbita. Hasta la fecha, nadie ha hecho comentario alguno sobre este tema, pero Oda ya desde este momento algo tiene planeado, y quiso dejar evidencia. Cuando Jaguar D. Saul conoce a Robin, le dice que no todos son como los bárbaros de Elbaf. Recientemente aprendimos el por qué los gigantes de ese país tenían esa reputación. Ese es un tema importante en relación con el rey Harald y la dinámica actual del arco. No solo eso, Saul explica que todos en su familia tienen la D en su nombre. Él es del South Blue, al igual que la madre de Jairudin, Ida. ¿Será que ella también es del clan de la D? Hay un objeto que a mí me llama mucho la atención del capítulo 393. Es un muro de piedra con caracteres de poneglyph y el mismo color, de acuerdo tanto con el anime como con el manga coloreado. Se parece mucho a lo que Robin examinó en las ruinas de Shandora. Llama la atención no solo que sea como un poneglyph, sino que es un muro que claramente está roto, lo que significa que no está hecho de material indestructible. Pero definitivamente tiene conexión con los poneglyphs. Me pregunto si Oda solo lo puso ahí o si es una pista de algo. Conociendo a Oda, seguramente alguna historia hay detrás de ese extraño objeto. En One Piece ya es común la revelación de que algún protagonista resulte tener un linaje especial, y Robin podría no ser la excepción, pues cuando Olvia decide separarse de su hija para investigar los poneglyphs, uno de sus colegas le dice que si quiere puede quedarse a cuidar a su hija, y ellos se encargarán de cumplir la voluntad de su esposo. ¿Quién era el esposo de Olvia y padre de Robin entonces? Por la frase seguramente era también un investigador de Ohara. El que esto quedara al aire implica que hay algo más, aunque podría ser uno de esos datos que Oda simplemente soltará en un SBS, como sucedió con el linaje Shimotsuki de Zoro. En el capítulo 395 tenemos a Clover hablando con el gobierno mundial. Toda esa conversación es la piedra angular de la historia de One Piece. Nos hace ver la importancia del siglo vacío, los poneglyphs y las armas ancestrales, el misterio de la creación del gobierno mundial e incluso de forma muy indirecta nos hace entender que el tema del One Piece podría tener relación con todo eso. Hay demasiadas cosas que examinar de este discurso. Un presagio de cosas que veríamos más adelante es que Clover dice que lograron descifrar la existencia de un reino próspero del pasado, estudiando poneglyphs y otros textos.
Es misterioso de por sí pensar en que hay textos en el mundo con información del pasado que el gobierno borró sistemáticamente. En la actualidad conocemos al menos 2 de ellos. No me consta que Clover los leyera, pero es muy posible. La enciclopedia antigua de las frutas del diablo, en donde la Gomu Gomu no Mi tiene su nombre real, y el texto Harley de Elbaf. Clover menciona que la clave para aclarar el misterio viene del nombre del reino antiguo, pero antes de que pueda pronunciarlo el Gorosei ordena que le disparen. Es incierto si Vegapunk conoce este dato, pero probablemente sí, dado que él continuó la investigación de Clover durante los últimos 22 años. Quizá ese nombre lo mencionó en la parte de su mensaje que fue interrumpida. ¿Cuál será el nombre del reino antiguo, que es la clave de todo? Notablemente Clover nunca habló ni de Joy Boy ni de Nika, personajes centrales en los mitos del pasado. Me pregunto si ese nombre tenía algo que ver con el tema del dios del sol y Clover apenas iba a hablar de eso. En el capítulo 397 vemos los esfuerzos de los sabios de Ohara para proteger los libros, arrojándolos al lago. Más tarde en el arco de Egghead vimos que su intento de rescatar la información fue exitoso, pues la tripulación de Hyrule, con ayuda de Saul, recuperaron los libros y los llevaron a la biblioteca de Elbaf. Además, Vegapunk los leyó todos, y la información está almacenada en Punk Records. Al momento de hacer este video, estamos en una situación en donde la biblioteca de Elbaf está en llamas, poniendo de nuevo en peligro los libros. Creo que es posible que estando Robin ahí, el destino de la biblioteca de los gigantes sea muy diferente al que vimos en Ohara. Cuando Okiji enfrenta a Saul, utiliza una técnica llamada Ice Time Capsule. El nombre de la técnica es parecido a la que usó contra Luffy en el capítulo 320, que era simplemente Ice Time. Una cápsula del tiempo suele ser un contenedor con cosas que se supone que se abran en algún momento del futuro, y a causa de eso, era posible que Saul estuviera vivo en realidad. Si moría era más por las llamas de la Buster Call que por la técnica de Aokiji, y esto terminó siendo verdad. Una escena icónica del capítulo 398 es cuando Luffy le dice a Usopp que queme la bandera del gobierno, y este usa una técnica llamada Firebird Star, estrella del ave de fuego en español. No sé exactamente cómo, pero creo que Oda va a hacer algún guiño a este momento en algún punto futuro del manga. No tengo ninguna razón sólida para creerlo, es más bien una corazonada. En ese capítulo, cuando está a punto de comenzar la batalla entre el CP9 y los Mugiwara, tanto Zoro como Lucci se muestran ansiosos por pelear. Y bueno, ellos no fueron sus oponentes, al menos no en este momento de la historia. Más adelante en el arco de Egghead fue cuando esta pelea al fin se dio, solo que las condiciones fueron muy diferentes. En el capítulo 399, Franky nos explica la finalidad de los planos de Plutón, como una contramedida para el arma ancestral en caso de que fuera utilizada por alguien con fines malvados. Al entender que Robin no deseaba revivir el arma, Franky determina que los planos ya no son necesarios. Dice, para detener la primera, ese fue el deseo de su creador. Nunca nos dijeron en realidad quién hizo los planos, pero seguramente más adelante vamos a saber sobre este tema. En el capítulo 406, Chopper recuerda que leyó en alguna parte sobre un fenómeno llamado biofeedback, parecido a la explicación que Kumadori da sobre el Seimei Kikan, habilidad que permite controlar todas las partes del cuerpo a voluntad. Es una técnica muy útil, pero no hemos vuelto a ver en One Piece a nadie que la use, al menos no de forma explícita. Podría ser un concepto que Oda olvidó, pero yo creo que en algún momento nos va a sorprender. Tal vez la primera pista sobre la existencia del despertar de las frutas del diablo Zoan vino cuando Chopper accedió al Monster Point. Kureha explica que podría decirse que la fruta del diablo se salió de control, y añade, poder excesivo que destruye tanto amigos como enemigos, incluso a tu propio cuerpo, es como si fueras un monstruo real. Los usuarios Zoan tienen una alta probabilidad de perder su personalidad al despertar, aunque como vimos en Impel Down se ven más bien ausentes. En el capítulo 412 se hace énfasis en que parecería que la energía vital de Chopper se está consumiendo al permanecer en esta transformación. Esto es parecido a lo que sucede con Luffy cuando usa el Gear 5, en donde su energía se drena luego de poco tiempo y pasa a adquirir una forma como envejecida. Esperaría que haya una manera de dominar la técnica y quizá en Chopper el efecto era drástico, porque para empezar el Monster Point no es un despertar en sí, sino una forma inducida artificialmente. En los capítulos 415 y 417 vemos las técnicas definitivas tanto de Zoro como de Sanji, el Diable Jambe y el Ashura, ambas inspiradas en el tema de los demonios.
Nunca se nos dijo cómo fue que aprendieron a usarlas, y en particular el Ashura es una técnica bastante misteriosa. Previamente habíamos visto que Zoro parece crear ilusiones con ciertos ataques, pero este es un caso extremo. Personalmente creo que ambos poderes tienen algo en común que aún no se ha explicado y que aprenderemos próximamente. Quizá ahora que en Elbaf estamos aprendiendo más sobre el Haki del Conquistador, haya alguna relación. En el capítulo 427 tenemos un momento que creo que de alguna manera presagia alguna situación del futuro. Usopp le grita a Luffy y le dice que aunque todo esté cubierto de humo, aún pueden ver el cielo y el océano. No es como que ese lugar sea el infierno. Quizá esto fue una referencia a Impel Down, en donde cada uno de sus niveles era nombrado como algún tipo de infierno, y ahí precisamente no se puede ver ni el cielo ni el mar. Aunque personalmente pienso que esto conectará más bien con alguna batalla que se lleve a cabo, ya sea dentro del abismo o en alguna región de oscuridad creada por la Yami Yami no Mi, probablemente en la batalla final del manga. En el capítulo 431 Franky nos habla del árbol Adam, cuya localización fue un misterio por mucho tiempo. Hasta que entramos al arco del Elbaf. Franky diciendo que no importaba cuántas guerras la gente siempre volvía al árbol, podría ser una referencia un tanto indirecta a los cataclismos del texto Harley. Los pocos capítulos que cierran la saga están llenos de información y referencias de personajes y eventos muy hacia el futuro. Garp en el capítulo 432 menciona que él le encargó a Luffy a cierta persona de confianza, lo que es un guiño definitivo a Dadan. Luego habla de los Yonko y vemos 4 siluetas en donde podemos identificar a Barba Blanca y Shanks, además de otros 2, que más tarde aprenderíamos que se llaman Big Mom y Kaido, si bien sus diseños terminaron siendo completamente distintos a lo que se mostró aquí, parecido a la situación cuando vimos siluetas de los Shichibukai allá en el East Blue. En el capítulo 433 Kobe nos habla de Vegapunk. Helmeppo añade que él descubrió cómo funcionan las frutas del diablo. El nombre de Vegapunk y su rol en la historia fue un gran misterio por años, hasta que apareció como parte central del arco de Egghead. Aún así, la cantidad de cosas que sabe, incluido el mecanismo del funcionamiento de las frutas del diablo, el método para hacer que los objetos puedan consumirlas y demás, es algo que el científico, por decisión de Oda, aún no nos cuenta, si es que lo hará algún día. Kobe y Helmeppo declaran que se harán mucho más fuertes y enfrentarán a Luffy en el Nuevo Mundo. En vista que estamos cerca de la gran guerra final, me pregunto si sucederá y en qué contexto. Brevemente Luffy y Kobe cruzaron puños en Marineford, pero Kobe aún no era suficiente para hacerle frente. Ya hemos visto que en los 2 años del salto temporal, él mejoró muchísimo, así que puede ser que resulte ser una verdadera amenaza para nuestro protagonista cuando menos lo esperemos. El capítulo 434 está lleno de detalles que son muy relevantes actualmente relacionados con Shanks y con el tema de los Caballeros de Dios y God Valley. En primer lugar, esta es la primera vez que vemos de manera explícita el Haki del Rey Conquistador, y una de las primeras en las que se menciona la palabra Haki. Podríamos decir que esto lo vimos desde el capítulo 1, con Shanks, y aquí precisamente, otra vez con Shanks, vemos el efecto del color del Conquistador, que no se explicaría sino hasta la saga de Marineford. Aunque aún no se ha confirmado, Barba Blanca pudo haber hecho alusión a Figarland Garling desde este momento. La frase en donde dice, la herida que recibí de aquel tipo me duele cada vez que veo tu rostro, implica que alguien enfrentó a Barba Blanca en el pasado, alguien tan poderoso como para dejarle una marca que aún le duele de vez en cuando. Y no solo eso, es una persona relacionada a Shanks. Ya se confirmó que Garling es padre de Shanks, así que solo falta que Oda nos muestre la pelea entre ambos, para que el tema quede solucionado. Me pregunto si ya desde este momento Oda tenía claro el concepto de los Caballeros de Dios. En esa misma escena Shanks menciona que el mejor sake está hecho con el agua de su tierra natal en el West Blue. Esto por supuesto es un guiño a God Valley, pero no solo eso, yo creo que también es un guiño a la futura revelación de la relación que hay entre esta isla, el linaje materno de Shanks y el misterioso sake de Binks. Te dejo en la descripción del video mi teoría sobre este tema si deseas revisarla. En la misma conversación, Shanks declara que apostó su brazo en favor de la nueva era, y comenta sobre el momento en el que Teach le hizo la cicatriz en su cara, advirtiendo del peligro que él representa. 2 temas cruciales en los eventos actuales. Estamos cerca de entender el misterio del brazo de Shanks, y podría tener que ver con los Caballeros de Dios y el tatuaje que él tenía en su brazo izquierdo. En sí, leyendo el capítulo 434 parecería como si Oda tenía bien claros los eventos del arco de Elbaf y nos dejó pequeñas pistas y mensajes crípticos ahí. Iceberg en el capítulo 439 quizá
por obra del destino, le dio nombre al nuevo barco de los Mugiwara, el Thousand Sunny, un barco que cruza miles de mares como un sol alegre. Esto es una referencia obvia al dios del sol Nika, una vez que sabemos sobre el tema, una que se compara con las que presenciamos en la saga de Skypiea. Al final no había mejor nombre para el Sunny que ese. En ese mismo capítulo, Oimo y Kashi mencionan que hicieron una promesa con Usopp de que iría a visitarlos a Elbaf eventualmente. El arco de la isla de los gigantes es algo que estábamos esperando por mucho tiempo. Ya desde Little Garden se veía venir, y al fin estamos ahí y vaya que no ha decepcionado. El capítulo 440 hace un pequeño guiño al tema del linaje de Zoro y la conexión que tiene con Wano, pues se nos revela el nombre de la villa Shimotsuki, una historia contada a través de la sección SBS que en mi opinión tal vez tenía mucha más importancia en la mente de Oda en ese entonces, pero al final entre tantas cosas que terminaron sucediendo en Wano, fue relegada a simplemente unos cuantos datos curiosos. Desde el capítulo 440 estamos esperando a que Dragon haga su movimiento. Esta fue la introducción del personaje formalmente. Al enterarse de la recompensa de Luffy, tras la destrucción de Enies Lobby, Dragon menciona que el día que se volverán a encontrar llegará eventualmente. No pronto, pero eventualmente. Así que hay que tener paciencia. ¿En qué circunstancias se dará ese encuentro? Pasamos a la escena en la que Barbanegra y Ace se encuentran en la isla Banaro. Teach le dice que ya tiene un plan para conquistar el mundo. La era de Barba Blanca llegará a su fin y él será rey de los piratas. El plan de Barbanegra es uno de los motores principales en esta historia. Es un gran misterio qué es lo que está planeando y sus motivaciones. La antítesis de Luffy y posiblemente el villano final de esta historia formó en su mente un método para llegar hasta la cima desde que era pequeño, y todos nos morimos por enterarnos de los detalles. En particular el primer paso, el más importante, era conseguir la Yami Yami no Mi. Teach estaba dispuesto a abandonar sus sueños y esto no sucedía. En su momento parecía lógico que una fruta capaz de contrarrestar a los usuarios Logia era indispensable, pues no había forma de dañarlos a menos que tuvieran cierta debilidad. Pero después del haki de armamento este detalle ya no era tan crucial. Por supuesto ahora conocemos a los caballeros de Dios, el Gorosei e Imu, con poderes que los hacen parecer inmortales. Para eso es que Teach quería la Yami Yami no Mi. ¿Será el método más efectivo para hacerles frente? Creo que es bastante posible. Es más, en el capítulo 441 podría haber un guiño a esto precisamente, porque Barbanegra le dice a Ace: la otra cosa que la oscuridad puede absorber es el poder del demonio. El contexto es en relación a las frutas del diablo, pero quiero destacar aquí que siempre en One Piece cuando se habla de ese tema se utiliza la expresión la habilidad de fruta del diablo o el poder de la fruta del diablo. Barbanegra dice aquí el poder del demonio, sin hacer caso ni aludir a las frutas en sí. A mí eso siempre me pareció curioso, y aunque claro, en el contexto de la escena, la interpretación es evidente, está hablando de los poderes de fruta del diablo, creo que Oda dejó un guiño muy oculto sobre el verdadero propósito que Barbanegra le tenía destinado a la Yami Yami no Mi, que es nulificar el poder del demonio. La saga cierra con la frase del narrador: el duelo en la isla Banaro, una batalla entre esos dos piratas, que más tarde fue descrita como el desencadenante de un enorme incidente en el futuro próximo. Por supuesto, se refiere a la guerra de Marineford, un evento tan importante que intensificó la gran era pirata y además aceleró el camino hacia la batalla final, predicha hace 800 años. Con esto terminamos todos los presagios confirmados y posibles de la saga de Water 7. Espero que te haya gustado este video y si fue así agradeceré mucho tu like. En la descripción encontrarás la lista de reproducción con los demás videos de presagios. Aún faltan algunas sagas por analizar, así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas los videos futuros de esta sección. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. Agradezco a los caballeros de Enel, Chofócrates, Hana Hana no Mi, Sinques Hermoso, Mane, Skype el mejor arco del mundo, Stevens, Devil David, Fernando Vincelli, Lucas Arriola y tú. Así como a todos los comandantes Zinc, Alup, Ramón Parra, Mugiwara Ocelot, Federico Juárez, David Ginas, Luis Mira, Soy Dani Barrios, Miguel Pérez, Alejandro González, Jerónimo Angiolillo, Iván, Agustín, Terre Segundos, Cristian Ledes Macandás, Miguel Cuda, Osef de Yolide, Lucas Núñez, Kaiserek, Waldo, Léeme la Mente, David Dionisio, Ches 93, Oscor 25, Chofócrates, Benjamín Bustos, Jarayuco 1, Diego Ahumada, Roberto Sea, Tiago Suárez, Fale Ferga La Fida, Sari Aguilar, Brian Kirsinger, Maineragon, Eduardo RS, Gonzil, Félix Alba, Cabanana, González de Mario, Sincro GR, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Gerhard Ditich, Alegod, Ángel Salazar,
Baltasar, Emi, Leacu, Yar, Pedro Teruel, Fede González, Juanini, Charles de Ray, Sin que es Hermoso, Belinojosa, Dios del Café Soluble, Fabián Coelho, Etnaneme, Lucas García, Gabriel Peña, Jesús Novelo, Fede Rodríguez, Netanita, Anmin Martínez, Facundo Elizondo, El Dial Caprio, Andrea Sanabria, Paulo Ulises, Abraham SL, Safu del Zungol, Stevens, Ay pero que rico, Mauricio Ortega, Helic, Miau Mastery, Minor Alonso, Emiliano Burgos, Esperanza D, Gonzalo Ariel Villa, Luis Arnott, José Román, El J, Andrew Haza, Saida Ino HBS, Juan, Tarnik, Edgar SB94, Adro, X Mugibarra 56, David Nightraid, Agnet Solano, Alejandro Ballesteros, Castañeda, DD 92954, Juan Trejo, Josque 666, Cristóbal Vázquez, Racena, Daniel Flow, Ovide Yo, Marco Ortiz, Lucas García, Osef de Yolide, Dago del Sol, Río Mojiro, Edson Rodríguez y Laura Alejandra de Silva, así como a todos los piratas Sin. Si quieres ser parte de los miembros del canal en cualquiera de sus niveles y aparecer al final de los videos, así como tener acceso anticipado, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video.